Dante, en la fase previa, en la preproducción, podríamos decir, de esta conversación que estamos teniendo, la temática que me presentabas era, a ver, los evangelios, historia o mito. Y hay veces que los que no estamos versados en estas materias, ¿no es cierto? Como que no sabemos que existe una diferencia cuando escuchamos historia y cuando escuchamos mito. Pero no somos capaces quizás de poder ser concretos a la hora de definir y diferenciar ambos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre historia y mito, Dante? Bien, lo primero que habría que precisar es que hay diferentes acepciones de la palabra mito. Por ejemplo, en ciencias sociales como la antropología o la sociología, hay incluso debates académicos sobre la definición de la palabra mito. Bajo ciertas acepciones se puede entender por mito la forma en que culturas antiguas quieren transmitir verdades muy profundas sobre la realidad. En esto, esas culturas antiguas pueden utilizar lenguaje alegórico sin que eso signifique que deje de haber una verdad objetiva detrás de ese lenguaje alegórico. Desde esa perspectiva se puede aceptar que en los mitos podrían haber elementos históricos. Pero hay otra acepción de la palabra mito, que es la acepción que más comúnmente utilizamos en el habla común, que es como sinónimo de fábula. Y cuando se entiende como sinónimo de fábula, sería como cosa inventada, como cosa que no está ubicable en tiempo-espacio real. Entonces, desde esa acepción, desde la segunda acepción, el mito sería sustancialmente diferente a la historia porque la historia implicaría un conjunto de eventos en el marco tiempo-espacio. O sea que potencialmente son observables. Obviamente nosotros no los podemos observar ahorita en tanto no tenemos una máquina del tiempo, pero potencialmente en cuanto ocurrieron en un marco tiempo-espacio podrían ser observados. Potencialmente. En cambio, la fábula es simplemente un invento de la mente, no un dato objetivo de la realidad ubicado en tiempo-espacio. Fantástico. Ahora te pregunto, ¿no? Con respecto a esta diferencia y a esta forma de concebir la palabra mito y apuntando lo que fue la primera descripción que haces de ella, mi pregunta es la siguiente. Dado esa idea de lo que es el mito, para nosotros los cristianos, ¿no? Defender la historicidad, ejemplo, de la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, no tendría ningún tipo de problema si es que encontramos ese tipo de mito, ya sea en el caso de Jesús o en cualquier otro caso, ejemplo del Antiguo Testamento. Si concebimos el mito tal y como vos lo describiste al principio, no existiría ningún tipo de problema porque nos apuntaría a algún tipo de hecho en la historia, ¿o me equivoco? Lo que habría que hacer sería ver de establecer cuáles son los elementos objetivos. Porque si tomamos la primera acepción, lo que estaría diciendo es que el mito tendría que ver con las formas en que las culturas antiguas narran determinadas verdades objetivas. Entiendo. ¿Qué implica esto? Las culturas antiguas no tenían la misma concepción de la historia que tenemos en época moderna. De hecho, la historia como ciencia es un constructo de Occidente más o menos en el siglo XVIII. Dicho esto, cuando uno habla de reporte histórico, pues la forma en que se comienzan a escribir los reportes históricos o la narración de los hechos históricos a partir de que la historia se autoconcibe como ciencia o como rama del saber, es diferente a como se hacía en la historia antigua. En el caso de la historia antigua, sus formas de lenguaje, sus formas de narrar son distintas. Entonces, ahí uno de lo que requiere es de la crítica textual. La crítica textual que le permita distinguir los elementos objetivos. Pero acá es muy importante tener un marco filosófico en el cual uno no sea un escéptico en el sentido religioso, sino que debemos tener una crítica textual cristiana sana. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros partimos de la idea escéptica a nivel filosófico de que los milagros no son posibles, entonces cualquier hecho milagroso del Antiguo Testamento lo vamos a descartar porque no podría ser posible. Pero eso no es un argumento histórico, sino que es simplemente la verificación de un prejuicio filosófico. Entonces, cuando yo hablo de aplicar la crítica textual para filtrar los elementos del lenguaje o las formas de narrar de la historia antigua, a lo que me refiero es a un análisis de los textos, un análisis de los contextos, pero no desde la negación filosófica de la posibilidad de lo sobrenatural o del carácter inspirado de las escrituras, al menos para la perspectiva de un cristiano.
Entiendo completamente. Ahora, a ver, vos hiciste hincapié en algo que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con cómo se concibe el conocimiento histórico post-ilustración, ¿no? Es como que sufre la rama de la historia una especie de revolución, porque la manera de verificar la historia o la atención misma de la gente hacia la historia cambia radicalmente. De ahí en adelante fue que se empezó a poner en tela de juicio el tema de los evangelios o el destino propio de Jesús, ¿no? Dado esto, dado que nos encontramos en tiempos completamente distintos, recién hacías referencia a cómo en la antigüedad se relataba la historia, cómo quizás en ciertos puntos hasta se mezclaba con este mito que era necesario para comunicar y demás, y hoy con nuestra forma de estudiar la historia y los requisitos que tenemos como investigadores históricos a la hora de encontrarnos delante con un texto, ¿no es cierto?, con un documento. Nosotros hoy podemos afirmar que los documentos de los evangelios son fiables a la hora de descubrir o querer conocer la historia con respecto a Jesús. Sí, creo que sí lo podemos afirmar con mucha solidez. La metodología sería la siguiente. Lo que hay que tomar primero en cuenta es que se tiene que tener algún criterio de demarcación entre lo que es históricamente fiable y lo que no es históricamente fiable. Ese criterio de demarcación no debe estar artificialmente amarrado a aprobar los relatos religiosos, pero tampoco debe estar artificialmente amarrado a desaprobar los relatos religiosos. Claro. Debe ser un criterio general que nosotros podamos aplicar a cualquier tipo de hechos históricos, tengan o no implicancias religiosas. Totalmente. Entonces, el historiador militar Chauncey Sanders plantea el llamado criterio de las 3 pruebas para examinar la fiabilidad histórica de documentos antiguos. En específico, estas 3 pruebas son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Estas 3 pruebas se pueden aplicar para analizar cualquier documento que pretenda ser histórico, desde, no sé, las antigüedades judías de Flavio Josefo o el Evangelio de Mateo. Entonces, una vez que aplicamos ese criterio, podemos decir desde los mismos estándares de la historia secular si es que los evangelios son fiables o no. Y cuando le aplicamos estos criterios, resulta que los evangelios salen muy bien parados. Rápidamente, la prueba bibliográfica, primera, se basa en examinar qué tan confiables son los manuscritos que nos han llegado hoy en día de los documentos históricos. Si, por ejemplo, los documentos se comenzaron a redactar varios siglos después de los hechos históricos, o si solo tenemos las copias de 2 manuscritos que vienen varios siglos después respecto al redactado del original, entonces hay poca fiabilidad en términos de la prueba bibliográfica. En el caso de los documentos del Nuevo Testamento y de los Evangelios en específico, pasa muy bien la prueba bibliográfica, porque resulta que uno de los casos más remarcables de cantidad de manuscritos antiguos de un documento es la Ilíada, que tiene 647 manuscritos. En el caso del Nuevo Testamento, tenemos 24.000 manuscritos aproximadamente. Te entiendo. El considerado padre de la historia antigua es el historiador griego Heródoto. Y resulta que Heródoto escribió pues sobre un conjunto de guerras que hubo en la antigüedad, pero de acuerdo a lo que reporta el académico F.F. Bruce, los manuscritos que nosotros tenemos de los escritos de Heródoto son de 1300 años después de los originales. Y aún así él se lo considera el padre de la historia y nadie le está disputando ese título. En el caso de los evangelios, tenemos manuscritos de prácticamente todo el Nuevo Testamento en un rango de aproximadamente 300 años. Esto es importante porque tal vez a alguno le suena como que 300 años es mucho, pero cuando uno estudia académicamente la historia, se encuentra con lo siguiente que reporta Donald Byrd, que en general en los documentos antiguos, el rango entre el documento original y los manuscritos de los que disponemos suele ser de 300 a 1500 años. Entonces, el hecho de que los documentos neotestamentarios estén en un rango de 300 a menos es una ventaja. Asimismo, nosotros nos encontramos con que Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, fechada por la mayoría de académicos en torno al año 96 después de Cristo, cita al Evangelio de Mateo, al de Marcos y al de Lucas.
y adicionalmente a 8 epístolas del Nuevo Testamento. Para que las cite, obviamente esos documentos ya tendrían que haber estado escritos en la época. Entonces, en términos de prueba bibliográfica, cercanía de los hechos respecto de que se pongan en escritos y cantidad de manuscritos disponibles, el Nuevo Testamento sale muy bien parado. La segunda prueba es la de la evidencia interna. Se basa en analizar el documento por sí mismo y ver si tiene elementos que nos lleven a pensar en honestidad o deshonestidad de parte de los autores. En el caso del Nuevo Testamento, nos encontramos que se narran muchos hechos vergonzosos y eso muestra mucha honestidad. Me explico. En el Nuevo Testamento encontramos narrado lo siguiente, que los apóstoles discutían entre sí para ver quién era el primero, claro, que pedían a Jesús que haga bajar fuego del cielo para que destruya un grupo de gente, que cuando Jesús les pidió encarecidamente que lo acompañasen a orar en el huerto de Getsemaní, se quedaron dormidos 2 veces. Se menciona que habían graves casos de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, eso lo explica Pablo, que había disputas en la comunidad de los Gálatas. Entonces, tenemos muchos hechos vergonzosos, también abusos en la cena del Señor, que reporta Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Ahora bien, si los evangelios fuesen un mito, si todo esto fuese un invento, pues, ¿por qué poner ese tipo de hechos? Jamás, en un invento no se habrían puesto cosas que hagan quedar tan mal a los primeros cristianos y especialmente al grupo principal de los primeros cristianos, que serían los apóstoles. En consecuencia, el hecho de que se narren estos hechos vergonzosos apunta a que el relato sería sincero, sería genuino. Entiendo. Asimismo, es extraordinaria la exactitud del evangelista Lucas. En Lucas, capítulo 3, versículo 1, uno se puede quedar impresionado de la cantidad de referencias históricas que da Lucas. En el año tal, del reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales, y siendo el prefecto y el procurador y no sé cuántos. A ver, si el relato de Lucas fuese un mito, si fuese un invento, al dar tantos datos históricos de gente concreta y épocas concretas, está dando un montón de elementos para que cualquiera lo refute, para que cualquiera muestre, no, esto no puede ser, porque en esa época el gobernador no era este, o no existió el otro, o no hay consistencia. El hecho de que Lucas haya sido tan detallado en dar esas especificidades es muestra de que estaba bastante confiado en la fiabilidad de su propio relato. Entonces, en términos de evidencia interna, el Nuevo Testamento queda muy bien parado. Finalmente, en términos de evidencia externa, de lo que se trata es de ver si lo que narra el documento se corresponde con las verificaciones externas que podemos tener por otros escritos o por fuentes arqueológicas. En ese contexto, nosotros nos encontramos con que en el Nuevo Testamento se narra la existencia y acción de múltiples personas, Pilatos, Caifás, Herodes el Grande, Herodes Agripa II, etc. Y también se narran varios lugares, el estanque de Betesda, el estanque Siloé, la casa de Pedro, una sinagoga construida por un centurión romano que amaba a los judíos. Entonces, se habla de muchos eventos específicos, personas específicas, lugares específicos. Y durante determinados tiempos, especialmente en el siglo XIX, se decía como que Pilato no existió. Y como Pilato no existió, no hay evidencia de Pilato, entonces los evangelios no serían fiables. O que no existió ningún pueblo llamado tal, o que no existió tal personaje histórico, o que no existió tal estanque. Pero luego la investigación arqueológica, especialmente durante el siglo XX, se ha encontrado con que muchas de las cosas que los críticos del Nuevo Testamento decían que no existían en el siglo XIX, se ha verificado que sí existían en el siglo XX. Y en la medida en que está siguiendo la investigación arqueológica, se están encontrando más cosas narradas por el Nuevo Testamento y de forma consistente con lo que dice este documento. En consecuencia, el Nuevo Testamento pasa también la prueba de evidencia externa. Pero si pasa la prueba, las 3 pruebas, entonces, de acuerdo a los propios estándares de la historia secular, no por un tema de sesgo religioso, hay que decir que son históricamente fiables. Wow, qué buena onda. A ver, se me vienen miles de preguntas, ¿no? A ver, también tengo preguntas anotadas. No me quiero correr para ningún costado para no perder el hilo de la conversación. Le doy gracias a todos los que están conectados. Gracias por sus participaciones. Voy a estar seleccionando algunas que otras preguntas para hacerle a Dante. Dante, en un momento, saliéndome un poco de la línea, ¿no? Con respecto a lo que dijiste, en un momento hiciste mención a los padres apostólicos. A textos de los padres apostólicos y cómo estos terminaban citando
a los evangelios y parte del Nuevo Testamento, ¿no? Ya sean las cartas de Pablo y demás. Mi pregunta es la siguiente, Dante, porque, a ver, cuando nosotros hablamos en el siglo XXI de citar quiere decir, creo yo, escribir tal y como lo ha escrito o lo ha dicho una persona, ¿no? El orden y las palabras que utilizó el autor es sumamente importante conservarlo. Pero no era así en la antigüedad, si es que no me equivoco, no era así en la antigüedad. Y lo que encontramos en los padres apostólicos es que aquello que nosotros creemos que son citas de los evangelios o de las epístolas, no conservan el orden o quizás las palabras. Sí, quizás el corazón de lo que se quiere decir, ¿no es cierto? Que también resulta pasar en los evangelios cuando Jesús hay veces que cita textos del Antiguo Testamento, parece apuntar a ciertas ideas y demás, pero no necesariamente a ser riguroso en cuanto a la conservación del orden y las palabras del autor, ¿no? Y hay escépticos que dicen, no, esto yo recuerdo haber debatido con un judío y me dice, esto vos no lo podés utilizar como cita. ¿Por qué? Porque no conserva rigurosamente el orden ni las palabras del autor de tal frase, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que te dice esto? A ver, en primer lugar, que parte de un estándar absurdo. O sea, el esperar que se hagan citas textuales prácticamente con formato APA en los documentos de la historia antigua es una expectativa irracional. Entonces, el problema no está en los documentos antiguos, sino en la expectativa absurda de la gente. Entonces, cuando uno entiende las formas en que se estilaba citar en documentos históricos antiguos, no solo en los evangelios, uno puede leer los documentos de rabinos judíos del siglo I o del siglo II, cuando citan el Antiguo Testamento, lo citan de modo bastante libre. Y no por eso vamos a decir que no contaban con manuscritos del Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Ahora bien, las citas de los padres apostólicos, y si tomamos ya en conjunto de los padres de la Iglesia, nos permiten reconstruir gran parte del Nuevo Testamento. Y pensemos en lo siguiente. Si esto simplemente fueran ideas que se inventan los padres de la Iglesia, o que lo sacan de fuentes distintas a los evangelios, ¿por qué, aunque hayan determinadas variantes textuales entre esas citas, se puede hallar un hilo común con base en el cual en la crítica textual sí se puede terminar filtrando los textos? ¿Por qué? Cuando uno ve la forma en que lo cita Ireneo de Lyon, la forma en que lo cita San Ignacio de Antioquía, la forma en que lo cita San Policarpo de Esmirna, y así, y toma un mismo texto y ve cómo lo citan distintos padres de la Iglesia, se encuentran unos patrones con base en los cuales, a partir de la crítica textual, uno puede ir filtrando cuál sería lo que dice el documento original. Y lo que suele hallarse ahí es que suele haber correspondencia con lo que tenemos en los documentos actuales de la Biblia, cuando abrimos nuestras Biblias. De hecho, según reportan McDowell y Grealish, cito, a ver, podemos ahora documentar en los escritos de la Iglesia primitiva 89,000 citas del Nuevo Testamento. Sin ninguna Biblia ni manuscritos, podrían tirarse o quemarse todos, se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento, a excepción de 11 versículos, en base de un material escrito entre los 1500 y 200 años de la época de Jesucristo. Fin de cita. Entonces, así como cuando nosotros tenemos múltiples manuscritos, tenemos la oportunidad de ir filtrando lo que diría el texto original a partir de los métodos de la crítica textual, puede aplicarse un método similar con las citas de los padres de la Iglesia. A partir de las cerca de 89,000 citas de documentos neotestamentarios por parte de los padres de la Iglesia, se puede aplicar el ejercicio para ir llegando a lo que dirían los documentos que estos padres habrían usado. Para que no te olvides, dice William, ¿dónde podría conseguir un ejemplo de una cita de un rabino? ¿Viste este ejemplo donde vos hiciste mención a que rabinos citando la Torá y quizás no de manera rigurosa tal y como lo piden ahora? Capaz que no lo tenés ahora, pero en algún momento... No le puedo dar la cita exacta, pero la pregunta no es que me está pidiendo un ejemplo, sino dónde puede encontrar un ejemplo. Claro, y eso totalmente. Ahora mismo. Hay un autor que se llama Michael Brown. Él es un cristiano, es un converso del judaísmo al cristianismo, que ha escrito varios volúmenes que se titulan Answering Jewish Objections to Jesus, respondiendo objeciones judías a Jesús. Es un libro, hasta donde sé, de 5 volúmenes. En uno de esos volúmenes, ahí sí habría que buscar exactamente en qué volumen está, y lo cito en mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Así que ahí pueden encontrar la cita exacta. Pero hay una parte
donde se analiza la siguiente crítica. Los judíos suelen criticar a los cristianos diciendo que los autores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo, citaban de forma muy libre, muy abierta, los textos del Antiguo Testamento. Entonces dicen, como los autores de los evangelios citaban de forma tan libre los textos del Antiguo Testamento, entonces no tenían un buen método interpretativo, los evangelios no son fiables, etc. Y lo que hace Michael Brown precisamente es recopilar no un ejemplo, sino varios ejemplos de citas de rabinos o documentos judíos del siglo I que toman con bastante libertad su forma de citar el Antiguo Testamento. Entonces eso, en los libros de Brown se encuentra varios ejemplos de esto. Buenísimo, buenísimo, genial. Dante, a ver, hay una objeción muy común, ¿no es cierto?, que salió de boca de ay, se me fue el nombre, Bart Ehrman, no sé por qué pensé en Karl Barth, nada que ver, ¿no es cierto?, Bart Ehrman. Bart Ehrman, a ver, a nivel popular es muy conocido por muchos de los libros que él ha sacado a nivel popular, ¿no? Y lamentablemente el público cristiano habían cosas de la crítica textual que desconocía y claro, cuando Bart parece ciertas cosas haberlas presentado era como el jaque mate a muchos cristianos, ¿no? Bart, entre otras cosas, como objeción a la fiabilidad de los evangelios, lo que dice es lo siguiente: no podemos confiar en los evangelios dado que nosotros no tenemos los originales. En realidad lo que nosotros tenemos es copias de copias de copias de copias. Y sabemos que en el mundo antiguo los escribas tenían cierta libertad como para modificar los documentos a la hora de copiar. Había veces que quizás cambiaban ciertas palabras, había veces que le agregaban palabras, otras veces le quitaban por intenciones personales de los escribas. ¿Qué le dirías a alguien que hace este tipo de objeción, Dante? Bien, en primer lugar, hay que admitir que hay muchas variantes textuales del Nuevo Testamento. O sea que cuando uno ve los manuscritos, la forma en que puede variar el orden de las palabras, incluso las letras mismas de las palabras y todo eso, es enorme, es diverso. Pero eso, antes que ser una desventaja, desde la perspectiva histórica, es una ventaja. Déjenme explicar por qué. Como lo ilustra el académico Daniel Wallace, no es que tengamos nosotros el 90% de texto del Nuevo Testamento. No, nosotros tenemos el 110%. Voy a explicar esa frase. A ver. Si decimos que tenemos el 90%, es como que hay una parte, un 10% que falta y que podría ser cualquier cosa que nos deja en el misterio. Pero cuando Wallace dice que lo que tenemos es el 110%, es que tenemos el conjunto del texto neotestamentario con diversos agregados que por ahí han hecho los escribas. Pero el punto es que, por medio de la crítica textual, uno puede ir filtrando cuáles son los agregados y cuáles son parte del original. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la metodología tiene que ver con distinguir el tipo de variantes. Hay que ver, por ejemplo, variantes irrelevantes como faltas ortográficas. Muchas de las variantes son faltas ortográficas o problemas de redacción en el orden semántico que son inviables de pensar que sea la intención real escribir así, sino que se entendería que ha sido un error de redacción. Muchas de las variantes no son interesantes, sino que en lugar de cambiar teológicamente las cosas o cambiar históricamente las cosas, cambia el sentido de los textos en cosas muy pequeñas. Como digo, hasta las faltas ortográficas son bastantes. De hecho, los investigadores Kostenberg y Kruger dicen que la gran mayoría de variantes textuales del Nuevo Testamento son relativamente aburridas. Cuando dice que son relativamente aburridas, se refiere a que no es que nos van a cambiar la teología o la historia, claro, y con un giro de 180 grados, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que cuando hablamos de la variante del Nuevo Testamento, hay que filtrar de qué tipo de variantes estamos hablando. Y cuando uno comienza a filtrar, la cantidad de variantes verdaderamente interesantes, relevantes o problemáticas se reduce bastante. A este respecto, nosotros nos encontramos con que incluso historiadores escépticos aceptan que alrededor del 95% del texto del Nuevo Testamento, como mínimo, sería históricamente fiable. De hecho, hubo un debate de Bart Ehrman versus James White sobre este mismo tema, y en una parte del debate James White hace admitir a Bart Ehrman que podríamos decir que como el 95% del texto del que disponemos del Nuevo Testamento sí es históricamente fiable.
Entonces, que un historiador escéptico nos hable del 95%, para los que saben estadística, que es el nivel común del intervalo de confianza, ya es algo bastante interesante en términos históricos. Ojo que acá no estamos hablando sobre la inspiración de los documentos, sino sobre su fiabilidad histórica, y ahí sale muy bien parado. Pero el principal punto que hay que entender es que el proceso de transmisión no es lineal. O sea, suponte que yo soy la persona 1, el primer escriba. Está el Evangelio de Mateo y yo soy el primer escriba y le pongo un agregado. Le agrego cosas de mi mano, hay unas 3 palabras y cometo 2 errores ortográficos. Y ese manuscrito pasa a una persona 2, que es otro escriba que le agrega otras palabras y mete otros errores ortográficos y errores semánticos. Y luego eso pasa a un escriba 3, que a los errores que yo le había puesto y a los errores del segundo le agrega un tercer grupo de errores y variaciones. Si el proceso fuese lineal, si hubiese una cadena de mí al segundo, al tercero, y por esa vía lineal llegase hasta nuestros días, tendríamos un problema serio. Pero el punto es que la transmisión textual del Nuevo Testamento no es lineal, es geométrica. Se dio por muchos sitios a la vez, en muchos idiomas, en muchas regiones. Entonces, de los que trabajaron en hacer copias manuscritas, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, había uno que trabajaba independientemente de otro. Y salen distintas líneas de transmisión textual. Claro. ¿Qué es lo que permite eso? Que cuando uno pueda comparar líneas de transmisión textual independiente, puede ir filtrando precisamente cuál es el núcleo común a todas ellas. Y eso sería lo del documento original. De hecho, la tesis de Ehrman se autorrefuta, porque en el libro de Bart Ehrman, al final, él pone un top 11 de versículos del Nuevo Testamento que no estaban en los originales. Pero si supuestamente, de acuerdo con Ehrman, todo es incertidumbre y no podemos saber qué sí estaba en el original y qué no estaba en el original, ¿cómo puede él distinguir cuáles son esos 11 versículos? Claro. Y cuando tú te vas a analizar cuáles son esos 11 versículos, la mayoría de ellos, pues no son históricamente problemáticos o algo por el estilo. Y con esto cierro, para poner solo un ejemplo. Uno de los 11 versículos que entra en el top de Bart Ehrman es Primera de Juan 5:7, que tiene que ver con la coma joánica, con el tema de la Trinidad, y muchísimos investigadores cristianos no tienen ningún problema en decir que eso podría ser una interpolación, y la doctrina de la Trinidad no depende de eso. Entonces, vemos a Ehrman armando una tormenta sobre un vaso de agua. A ver, Dante, no me quiero salir mucho de este tema, y te quiero presentar un problema que suele haber. Particularmente yo desconozco si esto suele pasar con el pueblo católico, ¿no? Pero con nosotros, entre los cristianos evangélicos, tenemos un problema y siempre hay un planteo que se hace, ¿no? Y dice lo siguiente, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, y guarda, no me voy a salir de los evangelios, tiene que ver todo con todo. Dice, cito textual, dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Un famosísimo pasaje, ¿no es cierto?, haciendo alusión, o por lo menos lo interpretamos hoy, 21 siglos después, como que, a ver, el texto tiene que conservarse tal y como fue en su original y no tenemos que quitar ninguna palabra de él. Pero ahora, cuando empezamos a estudiar un poquito de crítica textual, entendemos, tal y como vos hiciste mención en esta última respuesta, que los escribas, por lo menos en los primeros tiempos, los escribas no tenían esta idea, ¿no? De que fuera un pecado el extraer una palabra o el modificar ciertas frases metiendo dentro de una frase ya hecha un concepto, una palabra, modificando el texto y demás. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede llegar a pensar que el modificar ciertas palabras del Nuevo Testamento es un pecado delante de Dios, dado que los escribas primitivos parecían no importarle mucho esto sin perder la idea principal de qué es lo que el autor quería conservar o quería transmitir, mejor dicho? Bien, ahí hay varios puntos que desarrollar, pero voy a procurar ser puntual. Sobre el texto de Apocalipsis, habría también que analizarlo históricamente. O sea, nosotros hoy en día, cuando tenemos la Biblia,
recibimos una Biblia encuadernada, donde el Apocalipsis aparece como libro último, y eso de no quitar ni añadir palabras, pues uno lo lee ahí en el último libro y todo eso, y ya lo aplica al conjunto del libro empastado. Pero la palabra Biblia significa conjunto de libros, y si hablamos históricamente, el libro Apocalipsis era un rollo. Era un rollo, y el Evangelio de Mateo era otro rollo separado, y el de Marcos otro rollo separado. Entonces, cuando uno toma el rollo del libro de Apocalipsis, pues se encuentra con que leyéndolo así, esto aplicaría al propio libro Apocalipsis. Cosa que era muy importante de precisar, porque como se trata de una revelación sobre cosas místicas relacionadas con el fin del mundo, podría venir cualquier anticristo a inventar cosas, y hoy en día tenemos un montón de gente que está añadiendo cosas, que se inventa cosas y profecías sobre el fin del mundo. Entonces, cabe la advertencia. Entonces, contextualizando históricamente la frase, no necesariamente habría que aplicarla del modo en que me comentas que se está aplicando. De hecho, varios investigadores, entre ellos investigadores cristianos, encuentran con que es posible que el Evangelio de Juan haya sido escrito después del Apocalipsis. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Dicho eso, vamos a la pregunta fundamental de si sería un pecado o no alterar la palabra de Dios. Pues claro que sí. Si uno tiene un documento original y si ese documento busca transmitir ciertas verdades históricas, uno debería dar el testimonio del modo más fiable, de la forma más fiable posible. Dicho eso, así como hoy en día los cristianos sabemos que no tenemos que mentir, que debemos amar al prójimo, pero aún así hay cristianos por ahí que mienten o que no aman al prójimo, habían escribas que se tomaban sus libertades, pero no es que se pensase que eso está bien. De hecho, hay un manuscrito, esto creo que lo menciona Ehrman, o sale en el debate entre Ehrman y White, un manuscrito antiguo donde se hace una tachadura y se dice, no alteres el texto. Entonces, precisamente se tenía conciencia de que el texto no se debía alterar, que había que conservarlo. Y hay que entender que en el culto religioso de los primeros siglos, los textos eran usados en la liturgia. Entonces, si van a ser utilizados para el culto, el mantener los textos de la forma más fiable posible, era una cosa de respeto a Dios. En resumen, que hubieran escribas que pudieran haber introducido interpolaciones, estarían cometiendo una falta moral, y sí había conciencia de eso en los primeros siglos, pero tampoco hay un sistema de fiscalización central, porque como dije, la transmisión textual fue geométrica en muchos idiomas, en muchas partes. Totalmente, totalmente. Gracias, Dante, por sacarnos esta duda. A ver, otro de los problemas que se plantean en esta temática particularmente es el caso del libro de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, el Evangelio de Juan no puede tomarse como un documento que describa los hechos sucedidos en el pasado, ¿no? Con rigurosidad histórica, dado que tiene mucho material teológico metido. Parece ser que el Evangelio de Juan es aquel que es más teológico de los 4 evangelios. Dado esto, no lo podemos utilizar como un documento fiable a la hora de conocer al Jesús histórico. ¿Qué podrías decir al respecto, Dante? Bueno, se parte de una falacia de petición de principio propia de muchos críticos textuales escépticos. O sea, que asumen que tiene que haber una dicotomía entre lo teológico y lo histórico. A ver, pero bajo el supuesto filosófico de que Dios realmente exista, y si Dios realmente puede tener una intervención en la historia, entonces puede haber algo que tenga significado teológico, profundidad teológica, simbología teológica y al mismo tiempo sea histórico. Es decir, hacer una dicotomía entre lo teológico y lo histórico no es parte de la aplicación de un método histórico, es la aplicación de un prejuicio filosófico. Entonces, si nosotros independientemente tenemos argumentos para la existencia de Dios, podríamos ya estar abiertos a la idea de que pueda haber determinados elementos teológicos en la historia. Entonces, en primer lugar eso, no caigamos en la falacia y falso dilema de que eso es teológico o histórico. Dicho eso, es cierto que el Evangelio de Juan tiene un mayor énfasis teológico en el sentido de que recoge más determinados discursos privados de Jesús y hace comentarios y análisis teológicos. Remarcablemente, el prólogo del Evangelio de Juan, que es un análisis teológico alucinante. Pero, preguntémonos lo siguiente.
¿es históricamente razonable pensar que el Evangelio de Juan debería ser más teológico? Miren, no me estoy preguntando si es teológicamente más razonable, sino si es históricamente más razonable. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Lo que normalmente entendemos, y hay evidencia que apunta en ese sentido, es que los evangelios de Mateo, Marcos y Juan ya habrían estado escritos para cuando Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, ya habrían estado escritos para cuando Juan habría escrito su evangelio. Entonces, si los evangelios sinópticos se centran en hablar del ministerio público de Jesús, de lo que Jesús dijo a la gente en público, ¿en qué sería natural que se centre más Juan? En lo que Jesús dijo en privado. Si esos evangelios sinópticos ya eran conocidos, ya estaban circulando, lo históricamente más razonable es que se centre en los discursos privados de Jesús a los apóstoles. ¿Y qué espera uno de esos discursos privados de Jesús a los apóstoles? Que tenga más explicación teológica. Entonces es históricamente razonable esperar que el último de los evangelios tenga más detalles teológicos. Dicho eso, y para cerrar la idea, una excelente refutación de la idea de que el Evangelio de Juan sería como invento teológico o agregado teológico en lugar de histórico, la hace el académico Richard Bauckham en su artículo Historiographical Characteristics in the Gospel of John, características historiográficas en el Evangelio de Juan. Y ahí él muestra que el Evangelio de Juan tiene múltiples características históricas en las cuales a veces aventaja a los sinópticos. Por citar solo un ejemplo. A ver, resulta que el Evangelio de Juan es el que menciona con nombre una mayor cantidad de lugares que aparecen solo en su Evangelio. Mateo menciona 8, Marcos 2, Lucas 5, Juan menciona 17. Ojo, y los lugares no son cosas teológicas, o sea, son sitios concretos, históricos, ciudades, regiones, localidades. Entiendo, totalmente. Suele pasar también, dicen los escépticos, es lo siguiente. Sabemos que, dada la distancia que puede existir desde los hechos hasta la redacción de tales hechos, en el medio se meten historias que la gente va construyendo sobre, en este caso, los personajes heroicos, ¿no es cierto? En este caso, Jesús. Como sabemos que el Evangelio de Juan ha sido el último en escribirse y probablemente se separe al menos 60 años de los hechos ocurridos en la vida de Jesucristo, no podríamos presuponer, además sabiendo que contiene mucho material teológico, no podríamos presuponer que también hay cierto grado de mito metido ahí adentro. A ver, bajo los estándares históricos, 60 años no es demasiado. Me explico. Sí. Si nosotros descartásemos como documentos que no son históricamente fiables a cualquier documento de la antigüedad que narre 60 años después de ocurridos los hechos, nos quedamos prácticamente sin fuentes de la historia antigua. O sea, un problema muy serio que yo veo en los que hacen este tipo de críticas es que cometen la falacia del embudo, porque aplican un criterio muy ancho, muy laxo a la historia en general, pero cuando se trata del cristianismo, le aplican un criterio muy estricto. Por ejemplo, si las mismas exigencias que hacemos sobre la existencia histórica de Jesucristo se las pusiéramos a personajes como Platón, Sócrates, el emperador Julio César, etcétera, los terminamos eliminando. Pero resulta que cualquiera se reiría de un historiador que diga que Platón no existió. Sin embargo, como digo, si el mismo nivel de exigencia que ciertos escépticos piden para la existencia de Jesús se pusiera a la existencia de Platón, lo terminamos eliminando. Dicho eso, para introducir mitos abiertos en un documento histórico, lo que debería suceder es que pasen al menos 2 generaciones. ¿Por qué? Porque la primera generación de los eventos está compuesta por personas que conoció directamente los eventos. Claro. Y la segunda generación, que correspondería a los hijos de estas personas, pues por medio de los padres habría tenido relatos directos al respecto. O incluso algunas personas particularmente longevas podrían todavía estar presentes. Claro. En este sentido, un rango de como 60 años no es extremo, sino que cabe dentro de lo que se puede esperar. Más bien, a partir de la segunda mitad del siglo II, encontramos que proliferan un montón de evangelios. Los apócrifos, los evangelios apócrifos. Entonces, claro, si uno quiere buscar dónde están esos evangelios que metían elementos mitológicos, pasando más allá del estándar de 2 generaciones,
Bueno, vaya a los evangelios apócrifos, no a los canónicos. Genial, 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 genial. ¿Podés hablarnos un poquito acerca del documento Q? ¿Qué idea tenés? ¿Cuál es tu postura con respecto a este documento o a esta idea, ¿no es cierto?, de la existencia de tal documento. Para los que no están familiarizados, doy una explicación breve. Se encuentra que hay muchas similitudes entre los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, algunos historiadores o críticos textuales plantean la hipótesis de que estos tres evangelistas se habrían basado en una fuente común anterior a la redacción de los mismos. A esta fuente se le ha llamado comúnmente la fuente Q, que viene de la palabra quest, búsqueda. Claro. Dicho esto, en particular yo me mantengo abierto a la idea. O sea, yo no me comprometo con afirmar que haya una fuente Q. En principio no me inclino a decir que hay una fuente Q. Considero que los primigenios escritos serían los evangelios canónicos que tenemos, pero tampoco me encuentro radicalmente cerrado a que no pueda ser cierta la hipótesis Q. Si eventualmente se encuentra evidencia física, arqueológica o bibliográfica de la existencia de tal fuente Q, pues perfecto, porque lo que hasta ahorita se tiene es una hipótesis. Esa hipótesis no tiene ninguna validación externa. Ahora, uno dirá, no, sí es necesario que haya una fuente Q porque hay similitudes en Mateo, Marcos y Lucas. Ya, pero esas similitudes se podrían explicar también porque los tres estén narrando un mismo conjunto de hechos objetivos que sucedieron realmente. Entonces, sin necesidad de que haya un documento, si los tres están narrando lo mismo, es obvio que va a haber similitudes. Además, si son parte de la misma comunidad cristiana, las formas de lenguaje, los énfasis, etcétera, también se espera que sean más o menos comunes. Entonces, me parece que hay formas más naturales de explicar la similitud de los evangelios sinópticos que apelando a una fuente Q. En otras palabras, yo aplicaría el principio de navaja de Ockham. Yo no necesito de la fuente Q para explicar la similitud de los evangelios sinópticos. Ahora, si se mostrase evidencia adicional a favor de la fuente Q, ahí yo tendría datos adicionales que podrían permitirme pensar que sí hay fuente Q. Pero al presente, por principio de navaja de Ockham, yo no necesito agregar un ente más a la explicación porque ya puedo tener una explicación más sencilla. Grandioso, grandioso. Y de hecho, a ver, sería beneficioso para el cristianismo que tal fuente existiese, ¿no? Tengo entendido que hay muchos académicos que cuando estudian estas similitudes y demás pueden hacer una especie de recopilación de cuáles son aquellas frases dichas por Jesús que probablemente, si tal documento existiese, fueran parte de ese documento. Y en algunas de ellas están las afirmaciones que hizo Jesús acerca de su propia resurrección. Porque recuerden de que el documento Q no relata hechos, sino que lo que hace es citar las palabras de Jesús. Y en esas citas supuestamente también entrarían algunas de las afirmaciones que el propio Jesús hizo acerca de su destino y cómo luego resucitaría de la muerte. Así que sería hasta beneficioso para los cristianos, ¿no? A ver. Tengo tantas preguntas, Dante, para hacerte. Me gustaría, a ver, me voy por acá ahora. Recién, bueno, hace algunas preguntas atrás, hiciste mención a cómo Lucas, por dar un ejemplo, era tan riguroso a la hora de citar tiempos, ciudades, gobernadores, etcétera, ¿no? También lo vemos a esta rigurosidad en Juan, ¿no? Pero parece haber un problema con la ciudad de Nazaret. Hay personas que meten el problema de Nazaret porque supuestamente Nazaret no existió, ¿no es cierto? El pueblo de Nazaret fue inventado. ¿Qué podrías llegar a decir al respecto? Bueno, sí, en efecto, hay un libro de René Salm que precisamente plantea esta tesis de que Nazaret sería un mito inventado, ¿no? El libro se titula El pueblo inventado de Jesús. Pero eso es muy irrazonable. Eso es muy irrazonable. ¿Por qué? Porque si Nazaret fuese un pueblo inventado, ¿por qué poner tanto énfasis en ese pueblo inventado al punto de hablar de Jesús de Nazaret? Y hablar de los cristianos como mencionarlo como la secta de los nazarenos. O sea, si fuese un pueblo inventado, los evangelistas se estarían metiendo en muchos problemas al hacer tanta referencia a eso. Lo más natural es pensar que sí hay un relato, que sí hay una base objetiva detrás. Ahora, algunos dicen, es que no tenemos evidencia arqueológica de la existencia de un pueblo en Nazaret en el siglo I.
Bueno, eso es una falacia de argumentos del silencio, porque Nazaret no sería una gran metrópolis de la cual podríamos esperar que deje mucha evidencia arqueológica tras de sí, sino que fue una pequeña villa agrícola que fue muchas veces poblada y despoblada a lo largo de la historia, y en consecuencia, para una pequeña villa agrícola, el dejar abundante material arqueológico para que lo podamos ver es irrazonable esperarlo. Además, los trabajos de excavación aún no han terminado, todavía se pueden encontrar cosas. Algunos dicen, no, pero es que no se menciona en el Talmud judío. Es que tampoco tiene que ser necesariamente problema. Si se trata de una pequeña villa agrícola de una ciudad, o mejor dicho, una localidad sin mayor importancia, o sea, ¿qué exigencia hay de que sea mencionada en el Talmud? No hay un carácter absoluto para esperar ello. Es más, si Jesús estaba asociado con Nazaret y el Talmud fue fuertemente anticristiano, hasta cabría esperar que era dejar de lado, pues, ese pueblo, ¿no?, de Nazaret. Pero lo que le da el golpe de gracia a la tesis de René Sal es un descubrimiento que reportó Diario El País en el año 2009. Diario El País no es una fuente cristiana, es un periódico secular de España. La noticia se titulaba, y la pueden buscar en la web, descubren la primera casa en Nazaret de la época de Jesús. Entonces ya tenemos cierta evidencia arqueológica al respecto. Totalmente. Y recordemos, sumo a lo que dice Dante, ¿no? Que hizo mención al pasar una fuente externa que es Josefo, ¿no? Pero en el famoso texto, en la cita del testimonio flaviano, ¿no? Que es aquella que tanto problema en ciertos círculos genera, hoy la crítica textual y una de las personas clave, ¿no es cierto?, en todo este trabajo hoy por hoy, que es Daniel Wallace, la crítica textual ha llevado a cabo procedimientos, métodos que pueden limpiar ciertos textos que se consideran haber sido interpolados. Uno de ellos es el famoso testimonio flaviano, en el que cuando se aplican estos métodos para limpiar las interpolaciones, una de las cosas que permanecen, se considera del texto original, era esto que Dante citaba, la secta de los nazarenos. Por ende, ese no es un agregado cristiano y tranquilamente se puede llegar a considerar como un testimonio enemigo, ¿no?, a la hora de hacer Tengo dos preguntas más. Y dice lo siguiente, respecto de la prueba de la evidencia interna, ¿qué se puede responder a la teoría de Dennis MacDonald, y perdón por mi pronunciación en inglés porque soy pésimo, en su libro Las Epopeyas Homéricas y el Evangelio de Marcos, de acuerdo con la cual este evangelio no correspondería a un registro histórico, sino a un invento literario moldeado, o modelado, mejor dicho, a partir de la Odisea y la Ilíada de Homero? ¿Qué podrías decir al respecto, Dante? Bueno, claro, acá este autor Denis MacDonald lo que dice es que el Evangelio de Marcos sería simplemente una emulación homérica, o sea, un invento literario a partir de el prototipo que habría dado los escritos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y en su libro, este autor pues va a hacer muchos paralelos, supuestos paralelos entre la Ilíada, la Odisea y el Evangelio de Marcos. ¿Cómo refutar esto? En primer lugar, él apela a similitudes de lenguaje. Pero apelar a similitudes de lenguaje no es razonable para decir que el Evangelio de Marcos es simplemente un invento copiado a partir de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Porque la Ilíada y la Odisea fueron dos obras que influyeron mucho en la cultura y forma del lenguaje del siglo I, de la antigüedad. Las personas que aprendían a leer y a escribir, y recuérdense que pocas personas sabían leer y escribir, las personas que aprendían a leer y a escribir, una de las fuentes que más utilizaban en ese ejercicio de aprender era la Ilíada y la Odisea. En consecuencia, así como uno naturalmente termina escribiendo con el estilo de los autores que más lee o hablando con el estilo de los conferencistas que más escucha, pues es natural que determinadas formas de lenguaje queden. Por eso no es algo exclusivo del Evangelio de Marcos, sino también de otros documentos antiguos, y no por eso se dice automáticamente que son inventos. En segundo lugar, tenemos que el autor MacDonald apela a similitudes que no prueban nada. Por ejemplo, dice, Jesús era carpintero y Odiseo era carpintero. Pero vamos, o sea, el ser carpintero era una profesión muy común en el mundo antiguo. O sea, no es que sea una cosa rara como para hablar de una conexión especial. Luego dice, Jesús fue un hombre que pasó penurias y Odiseo fue un hombre que pasó muchas penurias. A ver, pero vamos, de acuerdo a la Odisea, ¿por qué pasó penurias Odiseo? Pasó penurias por oponerse rebeldemente a los dioses. En cambio, Jesucristo, ¿por qué pasó penurias de acuerdo a la visión cristiana?
por someterse obedientemente a la voluntad de Dios. Entonces tenemos diferencias que McDonald's simplemente omite. De otro lado, hace paralelos falsos. Por ejemplo, quiere hacer un paralelo de que Jesús camina sobre las aguas y compararlo con que el semidios Hermes vuela sobre las aguas. O sea, ese paralelo es absolutamente forzado y absurdo. Y asimismo entran inconsistencias, porque normalmente en los paralelos de McDonald's, Jesús equivale a Odiseo, del libro La Odisea. Pero si McDonald's necesita hacer un paralelo más y requiere que Jesús sea equivalente a Hermes, lo hace. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿Jesús es figura de Hermes o figura de Odiseo? Entonces nos encontramos que la tesis de McDonald's tiene parecidos que no son para nada problemáticos, que, o sea, son muy común de esperar, analogías falsas, que ignora diferencias y que asimismo caen en inconsistencias. Genial. A ver, Dante, corregime si es que lo que creo contiene error, ¿no? El caso del nacimiento de Jesús, tal y como lo relata Lucas y Mateo, ¿no? Pese a que parecen haber algunas diferencias en la forma de relatar el hecho, si alguien a mí me propusiera debatir la fiabilidad histórica del nacimiento de Jesús tal y como lo relatan los evangelios, a mí me costaría, creo yo, y con mis pocos recursos históricos o de conocimiento histórico, me costaría un poco construir un caso en favor de la fiabilidad del relato del nacimiento de Jesús. Ahora, esta persona lo que me decía era lo siguiente: bueno, pero si vos no podés defender de la misma forma y con el mismo peso argumentativo que lo haces con la resurrección, el caso del nacimiento y también sumado a eso, la concepción virginal de Jesús, todo el evangelio se desmorona, porque el principio, la causa inicial de aquel que nosotros consideramos el héroe de la historia, que es Jesús, no es posible defenderlo críticamente. ¿Vos qué dirías a una persona que te confronta de esta manera con esta idea? De nuevo, que no hay un problema con los documentos históricos. El problema es con el estándar absolutamente irrazonable que plantea. ¿Por qué? Supongamos una obra como histórica, un relato histórico de la Roma antigua, como la vida de los 12 Césares. En la vida de los 12 Césares se narran múltiples cosas. ¿Qué pasa si nosotros agarramos alguna parte que parezca donde hay más dificultad, alguna de la vida de los 12 Césares o alguna narración específica donde parezca que hay más dificultad? Y entonces utilizamos eso y decimos, tú tienes que probarme históricamente con todo el método de análisis de documentos históricos, solo esta porción. Eso es irrazonable, porque los documentos históricos son un conjunto y los documentos históricos hay que analizarlos en ese conjunto. Si nosotros descartásemos relatos históricos, no sobre Jesús, sino sobre cualquier tema, vida de emperadores romanos, guerras en Grecia, eventos sobre los judíos en el siglo I, etcétera, apelando a agarrar solo una sección del relato y decir, esta pequeña sección, esta es la que me tienes que defender históricamente y si no todo el relato cae, bueno, te tiras abajo los evangelios, pero te tiras abajo, o sea, en la historia judía, las antigüedades judías de Flavio Josefo, te tiras abajo las narraciones de Herodoto, el padre de la historia, te tiras abajo la vida de los 12 Césares, o sea, te tiras abajo a todos los historiadores de la antigüedad, porque se está fabricando un criterio caprichoso, ad hoc, para descartar los evangelios. Pero si nosotros aplicamos rigurosamente una visión histórica, hay que aplicar el mismo criterio también a otros documentos. Pero si uno hace eso, se queda sin historia antigua. Entonces, cuando uno extiende los estándares académicos con los cuales se investiga la historia antigua, pues entiende que ese tipo de exigencias son irrazonables. Ahora, eso, ojo, no quita el hecho de que se pueda argumentar un caso a favor de la historicidad de esos eventos. Por ejemplo, con el relato de la virginidad de María, lo que yo me encuentro es que gran parte del prejuicio no vendría por un tema histórico, sino vendría por un tema filosófico. ¿Por qué razón? ¿Acaso hay inconsistencias en el relato sobre la virginidad de María? ¿Acaso, por ejemplo, Lucas dice que María sí era virgen y Mateo dice que no?
O, por ejemplo, narran que el compromiso o la situación de virginidad de María fue diferente para la concepción de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. No, ellos están de acuerdo en todos los puntos del relato sobre la virginidad de María, sobre la concepción virginal. O sea, en términos de correspondencia con los relatos, es muy armónica la narración de los evangelios sinópticos respecto de la concepción virginal de Jesús. Entonces el problema no es histórico. El problema es que hay un escepticismo filosófico respecto de que una virgen pueda concebir. Pero si independientemente podemos demostrar que Dios existe, como mínimo tendríamos que estar abiertos a la idea. Además, uno puede tomar el método a la inversa, porque el escéptico dice, ya, si tú no me pruebas la virginidad de María, no te puedo creer la resurrección. Pero si van a aplicar esa lógica, los cristianos tenemos que voltearle la tortilla y decirle, mira, yo puedo probar históricamente la resurrección tomada aisladamente, y si te pruebo históricamente la resurrección, entonces podemos inferir que el nacimiento sí podría ser virginal, porque si estamos hablando de alguien que resucitó entre los muertos, que haya nacido virginalmente no tiene por qué ser imposible o problemático. Entonces, la misma lógica que está aplicando él, se la aplicamos al revés y ya está. Entiendo, no, sos un genio, Dante. Gracias. A ver, ¿me la podés responder como un académico, apelando a las evidencias y demás? ¿Es correcta ese tipo de respuesta? Como también de manera personal a esta pregunta, ¿no? Si la querés hacer de ambas, yo encantado de la vida. ¿Por qué sos cristiano, Dante? Bien. Tendría que hablar de mi proceso de conversión al cristianismo, y yo en ese análisis sobre mi propio proceso distingo dos niveles: lo que es mi convencimiento de la verdad del cristianismo y lo que es mi conversión al cristianismo. Y yo distingo los procesos. No son procesos separados, pero sí distintos. En mi caso, primero vino el convencimiento. Por convencimiento, entiendo lo siguiente, que uno desde el análisis racional de los documentos, de los argumentos, de las diferentes perspectivas, se encuentra con que la postura cristiana es la más razonable posible. Entonces, yo partí siendo ateo, y mi objetivo de comenzar a investigar filosofía y teología era desde un enfoque anticristiano, tremendamente anticristiano. ¿Mira? Entonces, para mí el convencimiento intelectual me llega en una situación en que yo estaba investigando para descubrir lo contrario. O sea, es algo así como que yo estaba yendo a matar al cristianismo intelectualmente hablando, y el Señor eligió tirarme del caballo y pues mostrarme que aquella verdad que yo buscaba estaba en aquello que yo pensaba que era la mayor mentira del mundo, porque yo presuponía que el cristianismo era la mayor mentira. Entonces, a partir de todo un proceso de investigación, me convenzo de la veracidad del cristianismo. Pero el cristianismo no es solo un asunto de verdad intelectual, sino es fundamentalmente un asunto de vida nueva en Cristo. A partir del convencimiento intelectual, comienzo ya a ver temas espirituales, o sea, a comenzar a leer la Biblia en una clave más espiritual, más devocional, y a comenzar a leer libros espirituales, y a comenzar a orar y meditar. Eso ya luego de mi convencimiento. Y es en medio de ese proceso, que duró aproximadamente como 3 meses, en que llega un momento de un cambio de mi corazón, un cambio de mi espíritu, un cambio de mi persona, ¿no? En un libro posterior, en el apéndice, bueno, contaré un poco más de detalles sobre mi proceso de conversión, pero eso, o sea, hay un primer momento que es el proceso de convencimiento intelectual, donde las emociones no tuvieron un papel particularmente importante. De hecho, mis emociones estaban en contra, porque lo que yo quería era que el cristianismo sea falso. Y luego, una vez dada la convicción intelectual, se fue dando la conversión espiritual. Y hubo un momento de quiebre, un día, una fecha de quiebre, en donde yo digo que sí, a partir de ese día hay un antes y después en términos de conversión. Como digo, en una obra posterior daré más detalles. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Dante, mil gracias. Nada, la verdad que vos sos acá de la casa. Espero que te hayas sentido bien conversando acá. Yo lo que deseo con todo mi corazón es de que te sientas a gusto cada vez que compartís tiempo con nosotros. Me divierto bastante. Esto está todo muy bien. Muchísimas gracias, Dante. Saludos a tu esposa. Un saludo enorme. Esperemos pronto poder conocerla. Y nada, te seguimos en las redes, Dante. Listo. Un abrazo a todos.
Te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga. Nos vemos. Chau, chau.